¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Podemos visitar eventos del pasado o conocer nuestro futuro? ¿Y si alguien ya logró esa proeza? Bienvenidos y prepárense para ser testigos de lo oculto. Coast to Coast AM es un icónico programa de radio nocturno de Estados Unidos, históricamente conducido por Art Bell y característico por las llamadas en vivo de sus oyentes, compartiendo sus experiencias paranormales, donde surgieron misterios como el pozo de Mel, aquel pozo sin fondo donde ocurrían cosas extrañas, y hablamos en este video, la popularización del proyecto HAARP y, claro, la historia que conoceremos hoy. It was the end of last week. Yes, it was. Saturday morning. I read you a story that was faxed to me by somebody in Columbia, Missouri. And I thought it incredible. The story is entitled, Kansas City Man Tries to Build Time Machine on Porch. You know me. And these kinds of stories. And how I'm fascinated by time. So I set out to find young Mr. Markham, and I found him. Michael, are you there? Yeah. Fue el 18 de abril de 1995 cuando Art Bell se puso en contacto con Mike Markham, un joven de 21 años, estudiante de ingeniería eléctrica en King City, de Missouri, quien aseguraba estar construyendo una máquina del tiempo en su casa. Y aunque esta premisa parezca un cliché bastante descabellado y su apodo, Madman, hombre loco, no lo ayude, Mike Markham estaba convencido de su historia y, para sorpresa de todos, explicó con mucha coherencia, paciencia y sobre todo teoría técnica todo su proyecto, dejado impresionado e interesado tanto a Art Bell como a toda su audiencia. Él contó que experimentaba con una escalera de Jacob, un dispositivo que generaba un arco eléctrico ascendente, guiado por dos varillas metálicas, por las que se desplazaba una carga eléctrica que calienta el aire generando plasma, subiendo por el arco hasta colapsar en la cima y reiniciar el ciclo, en un patrón continuo que se asemejaba a una escalera. Una corriente que generó usando un láser de un lector de CDs, supuestamente para calentar el aire y mejorar la resistencia. Notó entonces que al aumentar el voltaje, las descargas comenzaron a parpadear o emitir un brillo extraño, derivando en una especie de espejismo, como, según describió, lo que se ve al calentarse el asfalto, del que se formó un vórtice circular. Era tan extraño que decidió experimentar arrojando lo primero que encontró, un tornillo, el cual desapareció brevemente hasta reaparecer en la mesa. Lo intentó 3 veces más y siempre obtuvo el mismo resultado, teorizando que o creó un campo magnético extremadamente intenso que distorsionaba la imagen, o realmente ese tornillo se adelantó unos microsegundos en el tiempo. Mike se motivó y siguió experimentando hasta quemar la escalera de Jacob. Quería probar con objetos más grandes, pero necesitaba más potencia. Debía conseguir transformadores industriales, pero salía una fortuna, por lo que decidió robar 6 transformadores de St. Joseph Light and Power, la planta eléctrica de King City, que conectó a 2 varillas metálicas de 1,5 metros en su Porsche, creando una nueva escalera de Jacob, pero esta vez de tamaño humano. Sus experimentos causaron un tremendo apagón en su vecindario, y tras unos disturbios, la policía fue alertada, encontrando los transformadores robados en la casa de Mike, siendo condenado a 60 días de cárcel y 5 años de libertad condicional. Lo que nos lleva al presente de la entrevista con Art Bell, donde pudo disipar todo escepticismo cuando llamó al policía que lo había arrestado, confirmando que al menos sus crímenes e intenciones eran reales. Let's keep perusing the phone lines here and see what people have to say about us. It's really interesting. East of the Rockies, you're on the air with Michael Markham. Hi. Hi, this is Stanbury, Missouri. Are you Arresting officer? Oh, you are the. Tom Hampton. Hi, Mike. How you doing, boy? Hey, you still got my diary, don't you? You bet. Sit here on the desk. You are the arresting officer. Yes, sir.
Tras el programa no se supo más nada de él hasta el 30 de julio de 1996, cuando el programa de Art Bell finalmente pudo volver a contactarse con Mike "Madman" Marcum. This is Mike Markham, otherwise known as Madman Markham. That's affectionate, as you know, Mike. What is the newspaper there? Tell the people what it is that you made. You got what were you trying to make? What had you done? You built a little scale model of what's called a Jacob's ladder, right? Yeah. So your next idea was to build a Magungus model of the same thing, right? Yeah, like a giant version. This one's so big that you had to put it on the back porch? Yeah. Because, basically I had to hook it straight to the fuse box, the line coming in. Mike agradeció el apoyo de los oyentes, afirmando que tras la primera entrevista en la que compartió sus contactos, recibió múltiples donaciones de dinero, recursos, repuestos y hasta teorías y contactos con físicos que le permitieron avanzar en su investigación. Gracias a ese financiamiento, había podido alquilar un garage donde actualizó su prototipo, abandonando la escalera de Jacob por un campo magnético rotatorio generado por 7 anillos concéntricos de 3 metros de diámetro, compuestos de 24 electroimanes cada uno, 168 en total, alimentados por un generador de 15 kilovatios y transformadores adicionales que elevaban su voltaje a 3 megavoltios. Un voltaje enorme, pero con una corriente mínima de solo 3 miliamperios, lo que básicamente evitaba que se friera ahí adentro. Un modelo que aseguró estaba inspirado en la serie Stargate, en los ovnis descritos por Bob Lazar en el Área 51 y del proyecto Filadelfia, donde la Marina de Estados Unidos intentó desaparecer un barco utilizando campos electromagnéticos con devastadoras consecuencias, del que podríamos hablar en algún momento, ¿no? With a 440 output, you've got a whole series of gigantic transformers. How big again, please? They changed 440 to 500,000 each. 500,000 each? Yeah. You've built yourself a grid with a rotating group of 24 magnets, electromagnets, is it? Well, 24 in each circle, then I got 7 circles, so it's 168 altogether. Oh my gosh. And each one of these is how big? It's about 5,000 volts at about 1 amp. DC. And physically, how big are they? Each circle's about 10 feet wide. What you're building sounds like Stargate. Llevaba realizados más de 200 pruebas exitosas, enviando objetos y hasta animales pequeños como hámsters o cobayos, objetos que desaparecían y reaparecían sin mostrar daños visibles, asegurando que su máquina estaría lista en 30 días tras la entrevista, y pese al ofrecimiento de varios voluntarios, aseguró que sería él mismo quien pruebe su invento. With his new expanded plans, and actually it's more than plans, Madman, about how far done toward the, what I'm calling Stargate, how far done are you? Let's see, so far I got 2 of the circles done, working on my 3rd, and I got 7 to do. Other than that, let's see. The transformers? All those are done. All done? Yeah. More or less all I got is electromagnets. And then I got like a bunch of experimenting to do. So we could be a month away from a call for the videotaping. Yeah. If everything goes, all goes well. Art Bell le preguntó si llevaría algo consigo, alguna cámara o instrumento para documentar el viaje, pero Mike, muy atinado, aseguró que no sabría si los aparatos eléctricos resistirían el campo electromagnético. Planeo llevar mi celular, si es que sobrevive. Podría ser lo único que funcione ahí adentro. En respuesta, Art Bell se ofreció para documentar el viaje, tanto para registrar su éxito como para dejar un memorial en caso de fracaso. Y entre tantos oyentes surgió una pregunta muy interesante de la que poco se habla al teorizar un viaje en el tiempo. ¿Cómo planea resolver el problema de la posición espacial de la Tierra durante el viaje? Algo que Marcum confesó no había considerado. Y voy a intentar explicarlo. Como saben, la Tierra gira sobre su propio eje. Eso es lo que genera el ciclo de día y noche.
Y aunque saltemos, al estar ligados por la gravedad y la fuerza centrífuga, siempre caemos en el mismo punto. Pero si hablamos de viajar en el tiempo, deberíamos desligarnos de esas fuerzas, suspendernos para que el tiempo se mueva a nuestro alrededor hasta alcanzar el punto espacio-tiempo deseado. Entonces, imaginemos que nos quedamos inmóviles en el aire, completamente libres de la rotación y la gravedad. La Tierra, en promedio, gira unos 167 km por hora en el Ecuador. Así que si vivís cerca de la costa, al cabo de una hora podrías reaparecer en medio del océano. Y podríamos pensar, bueno, si viajo exactamente un día, hacia adelante o hacia atrás, la Tierra estará en el mismo lugar, ¿no? Pues no. Porque además de rotar, la Tierra también se traslada alrededor del Sol y lo hace a casi 30 km por segundo, o lo que es lo mismo, 107.000 km por hora. Eso significa que en un solo día, la Tierra se habrá desplazado más de 2,5 millones de kilómetros sobre su órbita. Por lo tanto, viajar un solo día en el tiempo sin acompañar el movimiento de la Tierra te dejaría flotando en el espacio vacío. Y si pensás que viajar exactamente un año soluciona ese problema, no, ya que todo el sistema solar se mueve a través de la galaxia, por lo que viajar en el tiempo sin hacerlo también en el espacio sería una sentencia de muerte. Hay quien cuenta que al paso de esos 30 días, sus amigos comenzaron a preocuparse al no saber nada sobre Mike Marcum y ver su casa totalmente abandonada, con sus pertenencias dentro. Pronto comenzó a debatirse su historia en foros en línea, hasta que un oyente le contó a Art Bell que se había encontrado con un diario de 1930 donde se reportaba el descubrimiento de un cuerpo en una playa de California que estaba encerrado en un extraño cubo, y cerca un misterioso objeto pequeño con botones y una pantalla. Lo que muchos dicen sería Mike y su celular, el único objeto que dijo pensaba llevar en su viaje al pasado. Hasta que finalmente, en 2015, Mike volvería a contactarse con Art Bell, esta vez en su nuevo programa Midnight in the Desert. Y al respecto, apariciones y desapariciones misteriosas del profesor Robert Bren, un excelente recopilatorio de historias inexplicables, desapariciones sin sentido, lugares que abren puertas a otras dimensiones, los fatídicos triángulos del diablo, como el Triángulo de las Bermudas, y todo tipo de historias increíbles. Apariciones y desapariciones misteriosas, este y muchos títulos más en la tienda de lo oculto. Libros raros para gente curiosa. Now, 18 to 20 years ago, respectively, I interviewed a young man named Mike Markham. Thanks to my producer, Located Madman, we've got him secreted away to a very special location where he can do an interview. Thank God. Frankly, I thought he had toasted himself, and of course you can't ever rule that out with this young man. So that's where we're going tonight. We're going to interview Madman Markham. All right, so you climb up on the bucket, and you jump. And then what? Well, long story short, it feels like I got hit with a flashbang, and I wake up, and I'm 800 miles east of there, and 2 years later. Mike contó que a finales de 1998 realizó la prueba sobre sí mismo. Subió a un cubo en el centro de su dispositivo y realizó el salto dentro del campo generado por su máquina. Inmediatamente experimentó una sensación similar a ser golpeado por una granada aturdidora, despertando en un campo abierto a 800 millas al este en Fairfield, Ohio, más de 2 años después. Cuenta que al despertar no recordaba nada, ni su nombre, ni qué había hecho. Pasaron algunos días hasta que su mente le devolvió el nombre y su número de seguridad social, y se mantuvo deambulando hasta llegar a una ciudad cercana, donde fue admitido en un refugio para personas sin hogar. Lamentablemente, al poder regresar a su casa, descubrió que todo su equipo, materiales, grabaciones y diarios del experimento habían desaparecido. Su vida también se había perdido y debió reconstruirla desde cero, por lo que el tema de su máquina del tiempo quedó olvidado en un segundo plano.
teorizó que si capaz hubiera utilizado una jaula de Faraday que lo aislaría de los campos electromagnéticos, quizá hubiera resistido los efectos neurológicos, aunque ya era tarde. En esos días surgió el usuario Real Madman Marcum en el foro Paranormalis, quien hablaba como si fuera el verdadero Mike y se mantuvo activo hasta 2023. Y aunque muchos dicen que se exilió en Hawái y ya no quiere hablar sobre temas de viajes en el tiempo, mucho más no se supo de él en nuestros días. ¿Y si Mike Marcum no era un loco? ¿Y si realmente logró viajar en el tiempo? ¿Quién se quedó con su invento? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.